Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Kutxa. Usue Barcos ha asegurado que Navarra está en mejor situación que hace 3 años cuando llegó al gobierno gracias al acuerdo del cuatripartito. Discurso en el debate del Estado de la Comunidad que no comparte la oposición. Una imagen de la comunidad foral más solvente, más próspera, más cohesionada, más solidaria, plural y competitiva. Desprecia a todo aquel que le cuestione, a todo aquel que no le adule, porque en el fondo yo estoy convencido que se cree perfecta. Las haciendas vascas han decidido devolver las retenciones por maternidad, como ha ordenado el Supremo, a la agencia estatal, algo que el gobierno navarro insiste en que no va a ocurrir en nuestra comunidad. UGT, Comisiones Obreras y la CEN han firmado el acuerdo sobre relaciones laborales. El documento insta a que en las futuras negociaciones de convenios se apunte a salarios mínimos de 14.000 euros anuales. Fanny y su marido están convencidos de que le robaron una hija en el año 69 en el Hospital Virgen del Camino. Van a llevar el caso a los tribunales porque consideran que tienen pruebas sólidas para demostrarlo. Pues que me robaron la niña. Que ya el médico mismo pensó, bueno, esta como es una cría, va a tener más. Nos conocía toda la familia, sabía que mis hermanas habían tenido, yo era la menor de 9 hermanos, todos mis hermanos tenían hijos. Europa propone usar el próximo año un máximo de 90 bolsas de plástico por persona y en 2030 que todos los envases sean reciclables. En Navarra las bolsas de plástico estarán prohibidas en 2020. Tristeza en la Mutilvera, que no pudo ganar el partido de Copa de anoche ante un rival de categoría superior. Esto le impidió entrar en el sorteo, en el que se habría medido a uno de los grandes de la primera división. ¿Qué tal están? Bienvenidos, buenas noches. Ha sido el de hoy el último debate sobre el estado de la comunidad de esta legislatura. La presidenta Barcos ha hecho balance, ha ofrecido el retrato de una Navarra, dice, reforzada en lo económico y en lo social gracias al cambio político. Llegaba la presidenta al Parlamento para defender en el principal debate político del año la imagen de una Navarra solvente en lo económico y en lo social, gracias, ha dicho, al cambio político vivido en 2015. El que hemos vivido en Navarra no ha sido cualquier cambio. Ha sido un cambio con rumbo, ha sido un cambio con ambición, ha sido un cambio generoso y muy trabajado. Ha sido un cambio para las personas. Hemos sido capaces de gobernar para todas y para todos los navarros. Una gestión saneada en las cuentas. Nos encontramos con unas arcas forales agotadas, prácticamente vacías. De los 50 millones de tesorería en 2015 hemos pasado a los 631 millones a finales del año 2017. La gestión de esos números ha sido realmente eficiente. Con mejores datos también en lo laboral. 9.796 personas paradas menos. Y con refuerzo de las políticas sociales. Como son la sanidad, la educación y los derechos sociales. Tenemos muy claro que el desarrollo de Navarra tiene que ser para toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás. Durante más de una hora lo ha defendido Barcos con datos y estadísticas, aunque asegura la presidenta que su discurso no es autocomplaciente. Hay todavía mucho trabajo por hacer. No hablamos de una Arcadia feliz, hablamos de una comunidad que sigue trabajando por el futuro. Y para el futuro abre puertas al consenso. No coincidimos en el camino, pero no me cabe ninguna duda de que compartimos los objetivos. Y creo que en un día como hoy tenemos que poner la mirada no solo en lo que nos diferencia, sino también en lo que nos une. Ni una sola referencia a algunos temas polémicos como la ley de policías, el caso de Avalor, la devolución del IRPF de la maternidad. Para la alta velocidad, un par de líneas en su discurso de cerca de 2 horas. El debate sobre el estado de la comunidad para que se presenten dos visiones contrapuestas sobre Navarra. Los 3 partidos de la oposición consideran que el discurso de Usue Barcos no se ajusta a la realidad de la comunidad. Han querido poner sobre la mesa lo que no ha dicho la presidenta.
Así valoraban los grupos de la oposición el discurso de la presidenta Barcos. Discurso repleto de medias verdades y de mentiras completas. Es su estilo, muy de autobombo. Desde luego falta la verdad o se cree ella sus propias falsedades. Ya en tribuna, desde UPN denunciaban que el gobierno foral no ha aprovechado el buen ciclo económico para apostar por el futuro y le recalcaba que solo gobierna para los suyos. Usted se ha dedicado a pactar con los suyos, a gobernar para los suyos. Desprecia a todo aquel que le cuestione, a todo aquel que no le adule, porque en el fondo yo estoy convencido que se cree perfecta. Desde el Partido Socialista hacían una lectura agridulce de la legislatura. Pero lo cierto es que este gobierno no ha sido capaz de favorecer la convivencia en la diversidad. El sectarismo en cuestiones como la política lingüística es una demostración de que han preferido favorecer a una minoría nacionalista a una costa de perjudicar a la gran mayoría social de Navarra. Y un gobierno no debería utilizar una supuesta defensa del autogobierno para confrontar con el gobierno de España. Y por su parte, el Partido Popular consideraba que la presidenta ha desdibujado a Navarra. El tiempo ha puesto en evidencia, por lo tanto, que no éramos apocalípticos, que con ustedes está cada vez más cerca la desaparición de Navarra. Ustedes son lobos con piel de cordero que han venido a despedazar a nuestra tierra. Los tres partidos de la oposición coinciden en que el discurso de la presidenta no se ajusta con la realidad. Por la tarde, la presidenta Barcos respondía a todos los partidos. Ha sido más intensa con las tres formaciones de la oposición que se habían mostrado por la mañana mucho más críticas. Quienes esta legislatura efectivamente se manifiestan son ustedes. No es verdad que no haya habido manifestaciones, pero es cierto que aquellas que han sido protagonizadas por ustedes pues no han tenido el recorrido social que ustedes han pretendido. Pero ese no es un problema del Gobierno, ese es su fracaso, señor Esparza. Y me refiero a la violencia, me refiero a las algaradas, me refiero a la quema de contenedores, me refiero a lo que hacen sus socios de Gobierno, sus chicos. Algunos recortes. Yo, francamente, señora Chivite, la lista de algunos es muy larga y, por cierto, algunos de ellos con el concurso de su partido. Y por suerte, se han revertido muchos más de lo que se hubieran revertido de haber seguido Navarra por esta senda. Siempre hay otros que tienen la culpa. Esa es su manera de gobernar. Esconderse en echar la culpa a terceros cuando en realidad es una incapacidad o un incumplimiento propio. ¿Que Navarra es menos Navarra? Yo, francamente, afirmaciones de estas características tienen tan poca entidad, tan poca profundidad, tan poca realidad. ¿Acaso no se han puesto ya las piedras en el nuevo Estatuto Vasco, donde hablan de esa Euskal Herria en la que está Navarra dentro, presidenta? ¿Eso no es menos Navarra? El cuatripartito en conjunto comparte las palabras de la presidenta, dan su visto bueno al análisis de Uxue Barcos y coinciden en que queda tarea por hacer. Su grupo, Geroa Bai, ponía el acento en la falta de autocomplacencia. Digo que no sea autocomplaciente porque ha reconocido pues algunas carencias todavía en el desarrollo del acuerdo programático y en los objetivos que el Gobierno tenía. De la misma opinión es EH Bildu, que considera que hay que seguir caminando para afianzar las políticas pactadas en 2015. Esto es la primera estación, tenemos claro que el cambio político y social tiene mucho camino, tiene futuro. Al grupo de Podemos Orain Bai les hubiera gustado destacar aún más la situación encontrada hace 3 años. La realidad de la deuda, los datos que estos arrojan y sobre todo unas leyes que nos impiden haber avanzado muchísimo más. Desde Izquierda Esquerra se han felicitado de participar en el cuatripartito. Han sido mucho mayores los aciertos y los logros que los desencuentros o incluso los posibles fracasos. Las 4 formaciones coinciden en que la situación es mejor ahora que en 2015 y que quedan por desarrollar puntos del acuerdo programático. Laura Pérez ha actuado como portavoz del grupo parlamentario de Podemos Orain Bai y a través de una neta, los que son 3 parlamentarios afines a la dirección han querido dar también su punto de vista. Han indicado que los más de 3 años de gobierno han significado revertir 35 años del entente entre el PSN y la derecha y conseguir una comunidad, dicen, más cohesionada y más plural. En torno a las 8 menos cuarto de esta tarde finalizaba la sesión de debate del Estado de la Comunidad, con Barcos insistiendo en que queda tarea por delante. Casi al final de su intervención, unas palabras suyas molestaban a la líder del PP, Ana Beltrán, que ha decidido abandonar el hemiciclo después de acusarla de mentirosa.
Un miembro de su partido dice, nos dijo que no fuéramos a dar una rueda de prensa a la calle. Pues quizá no lo sé, que no sé en qué términos fue la conversación ni he tenido ocasión de preguntarlo. Ahora me interesaré. Usted misma estaba preocupada cuando pidió protección policial para ir a dar esa rueda de prensa a la calle ese día. Quizá podía ser, si eso es verdad, que yo lo he visto, señora Beltrán, porque la colaboración, lógicamente, entre fuerzas policiales, que no, señora Beltrán. Miente, presidenta, no se lo voy a consentir, no se lo voy a consentir. Señora Beltrán, señora Beltrán, le llamo al orden. Dejamos el Parlamento de Navarra en esta sesión intensa en la jornada de hoy. Hablamos de que el País Vasco va a devolver las cantidades del IRPF por maternidad, tal y como ordena también la sentencia del Tribunal Supremo para la Hacienda General del Estado. Las 3 diputaciones vascas adoptan la decisión a pesar de que el dictamen judicial no les afectaría al tener fiscalidad propia. En el pleno del debate sobre el estado de la comunidad, la presidenta Barcos también se ha referido a este asunto al decir que la ley navarra dejó cerrada la imposibilidad de pagar ahora esas cantidades por las exenciones a las prestaciones. Y no les engaño, que no es fácil hacer una defensa de esta posición en concreto, porque es que ustedes borraron del mapa hasta el más mínimo minimorum en la ayuda a aquellas madres en plena crisis económica. Es que no les perdonaron ni el pan ni la sal. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo ha concluido que son las entidades bancarias y no los clientes quienes tienen que hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos de las escrituras de las hipotecas ante notario. La sentencia no habla de retroactividad. Los clientes podrían reclamar los impuestos pagados en los últimos 4 años, que es el plazo en el que prescribe el pago de impuestos. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios han firmado la revisión del acuerdo intersectorial, poniendo, dicen, en valor el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos como forma de progreso económico y social. Es el apretón de manos que materializa la segunda revisión del acuerdo intersectorial de Navarra sobre relaciones laborales. Un acuerdo al que han llegado UGT y Comisiones Obreras junto con la Confederación de Empresarios de Navarra. Una herramienta que va a permitir a las empresas mejorar su competitividad. Si mejoramos nuestra competitividad a base de mejorar nuestra capacidad de innovación, a base de mejorar nuestra productividad, a base de mejorar la igualdad, a base de mejorar la formación, a base de mejorar la conciliación, la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, seremos mucho más fuertes. Así, este acuerdo aporta orientaciones en distintas áreas del diálogo social. Por ejemplo, se insta en establecer un salario mínimo de 14.000 euros. Subir los salarios más bajos es una de las medidas más importantes. Otra de las claves es la apuesta por la formación para mejorar la competitividad y la calidad en el empleo, para mejorar en seguridad y salud laboral, así como la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad que transmite confianza en nuestra comunidad a posibles inversores, refuerza la estabilidad económica de Navarra, consolida un marco de relaciones laborales presidido por la negociación y basado en el compromiso mutuo, y ofrece a los trabajadores y trabajadoras horizontes ciertos de mejora de sus condiciones de trabajo y de vida. Esta es la segunda actualización del acuerdo intersectorial, que fue suscrito en 1995 y revisado por primera vez en el año 2013. Se ha destapado un posible nuevo caso de bebé robado en Navarra. Una familia de Lecumberri va a llevar a los tribunales el robo de una niña nacida en 1969 en Virgen del Camino. Aseguran que su expediente está lleno de irregularidades. La familia se ha movilizado para tratar de encontrar a esa mujer que ahora tendría 49 años. Se llama Estefanía Erro y sospecha que a su hija se la robaron al nacer el 30 de julio de 1969 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. Yo recuerdo que todo iba bien, hasta que al momento de final dijeron eso, el médico que pierde latidos, y nació en ese mismo momento, nació y se la llevaron. No me dejaron verla, porque estaba perfectamente normal. Estefanía Fanny tenía entonces 21 años, después tuvo 4 hijos, todos varones. Me robaron la niña, que ya el médico mismo pensó, bueno, esta como es una cría, va a tener más, nos conocía toda la familia, pues calculó eso, que a mí no me hacía falta que el hijo entonces
o qué sé yo, necesitaba él una niña o lo que fuera, y me la quitaron a mí. Llevaba tiempo dándole vueltas, pero hasta hace unos meses no comenzó a pensar que lo ocurrido con su hija pudo ser un caso más de bebés robados. Digo, es que yo no os quería contar nada por no amargar la vida a nadie, yo me guardo siempre para mí ese asunto. A raíz de hablar con una chica que es adoptada y que ha buscado sus orígenes y ha descubierto que es una bebé robada, y me empezó a contar. Fue entonces cuando comenzaron a investigar y se han encontrado con numerosas irregularidades, como el pago de una prestación por hijo nacido que solo se cobraba si el bebé vivía más de 24 horas. Y ha habido más. En mi ficha de ingreso al hospital pone ingreso por D social, que era algo que les ponían a las madres a las cuales les robaban los bebés, ¿eh? Las madres señaladas. Significa que o bien eres una persona marginal, no tienes recursos, no tienes pareja, o sea, no eres capaz de criar ese hijo. Estefanía va a poner el caso y toda su documentación en manos de la Fiscalía. Sus 4 hijos y su marido la apoyan en su búsqueda. Dice sentir rabia, pero no quiere perjudicar, asegura, a nadie. Solo quiere encontrar a su hija. Solo saber dónde está, que es de su vida. Si le han criado bien, si ha sido feliz. Yo no quiero, si ella no quiere saber nada, pues no quiero meterme en su vida, pero quiero saber cómo está. Quiero verla. Y para ello la familia ha editado este vídeo. Buscan a una mujer de 49 años que pueda parecerse a alguno de sus hermanos, a su padre o a su madre. Esta es Fanny con la edad que ahora tendría su hija. En el año 2020, las bolsas de plástico en Navarra estarán prohibidas según la Ley Foral de Residuos. Cada vez son más las ciudades y regiones de la Unión Europea que quieren prohibir cualquier artículo de plástico no degradable y desechable en Europa. Un dato, en el mundo ahora mismo solo se recicla el 9% de los plásticos que utilizamos. Los residuos plásticos se están convirtiendo en la amenaza ambiental más importante de nuestra era en el mundo. Hasta 13 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos cada año. El 80% de la basura encontrada en las playas europeas es plástico. La Comisión Europea propone prohibir los bastoncillos de algodón, los cubiertos, los platos, las bolsas, las pajitas y los botellines de plástico. Las bolsas de plástico son uno de los artículos que la Comisión Europea ha analizado y contabilizado en los mares y ha decidido proponer que no se permita su uso. Es una propuesta muy buena, pero no estoy segura si va a ser posible hacerla con rapidez. Tenemos que analizarlo con los ciudadanos y con las tiendas. En España, desde el pasado 1 de julio hay que pagar por las bolsas de plástico en tiendas y supermercados, pero en países como Finlandia no. Creo que los ciudadanos están preparados para cambiar sus hábitos. En Finlandia, por ejemplo, los ciudadanos están preguntando por las posibilidades de reciclaje de bolsas de plástico y quieren saber qué pueden hacer con ellas. Es difícil porque hay diferentes tipos de plásticos, los que se pueden usar, los que se pueden reciclar o cuáles se pueden producir. El Comité de las Regiones ha solicitado a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea que aumenten los fondos para la economía circular de los plásticos en el próximo presupuesto. Según los nuevos planes, todos los envases de plástico en el mercado de la Unión Europea deberían ser reciclables en 2030. Se reducirá el consumo de plásticos de un solo uso y se restringirá el uso intencional de microplásticos. ¿Seremos capaces de cumplir los objetivos, por ejemplo con las bolsas de plástico? Utilizar máximo 90 bolsas por persona en 2019 y 40 bolsas por persona para 2026. Todo un reto. Seguro que han oído más de una vez eso de que vivimos en la época /cultura del usar y tirar. La comodidad por excelencia, pero ¿podemos llamarle comodidad o debemos llamarle vagancia? Esta mentalidad tiene los días contados, o al menos eso es lo que se proponen desde Europa. Y en Navarra hemos tomado la vanguardia de la primera batalla. Muy bien, sí. Pero es cierto, o sea, lo que es de vergüenza que en Marruecos ya hayan prohibido hace años y aquí aún estemos a día de hoy sin prohibiciones. Sí, lo uso, pero quisiera saber el por qué lo prohíben. Lo del plástico también me parece bien que lo quiten. No sé qué pondrán luego, pero bueno, si lo quitan, pues bueno, pues están los mares fatal. Está todo de plástico a tope. La prohibición de las bolsas de plástico es una realidad y en breve esto
La vajilla desechable será historia. El 1 de enero de 2020 estará prohibido venderla. Hombre, sí que se utiliza, ¿no? Básicamente cumpleaños y barbacoas y demás. Sí, pero me parece bien lo que están haciendo, o lo que quieren hacer, me parece perfecto. Parece ser que la comodidad ha acabado convirtiéndose en un problema. Los residuos plásticos han aumentado y sin ser reciclados gran parte. Se hace mucha basura, ¿no? Con esto. Y muchas de las veces, ¿qué pasa? Que no separamos la basura, ¿no? Le mezclamos todo. Y no solo eso, las cápsulas de café, tal y como las conocemos, también van a ser historia en Navarra en 2020. Yo soy de cafetera rosca, entonces no sé. Poco a poco ya nos iremos acostumbrando como a todos. Se cumplen 3 meses de las obras en la avenida Pío XII de Pamplona y el mes que viene se comenzará la segunda fase. Hoy hemos vuelto a la avenida después de la visita institucional de ayer para tomarle el pulso a los vecinos. La visita de los responsables municipales a las obras de Pío XII pareció levantar ampolla entre algunos de sus vecinos, algo que ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica sobre la gran transformación de la avenida. Todo es acostumbrarse, a mi edad, no sé. Se están gastando un mogollón de dinero, no sé, en unas obras que no sé si va a resultar mucho. Yo no veo que aquí pasen muchísimos ciclistas como para poner un carril bici. Creo que también lo podían haber llevado por detrás, por Yamaguchi, el carril bici, por ejemplo, y haber dejado esto más o menos como estaba. Pero ya le digo que yo como peatón lo veo mejor, los pasos de peatones están mucho más cercanos al peatón. Y si van a hacer un carril bicis, pues me imagino que eso va a ser un gran avance. Un desastre, lo veo un desastre. No hay cabezas allí para planificar la ciudad. Las obras ya han transformado parcialmente la arteria de la ciudad y entre sus vecinos se presentan varios interrogantes. Como vecina de ese portal me afecta, pues por ejemplo, si tiene que venir una ambulancia o taxis, o en fin, donde si llamas a un taxi, ¿dónde lo puedes coger? Entre polémica y debate no faltan vecinos que prefieren esperar para sacar conclusiones. Hasta el final no se va a poder apreciar, ¿eh? Pues los vecinos en los cambios siempre están reacios, ¿no? Entonces, pues eso, pues reacios hasta que nos acostumbremos o hasta que se demuestre que está muy mal, vamos. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. A 2 días de su partido en Oviedo, Osasuna ha realizado hoy un suave entrenamiento en Tajonar. Los rojillos han afinado su puntería con ejercicios de remates, con el objetivo de que llegue la primera victoria a domicilio. Uno de los encargados en esta faceta ofensiva es Rubén García, que hoy pasaba por sala de prensa. Si queremos estar arriba, es evidente y es lógico que tenemos que conseguir puntos también fuera, y creo que con los empates nos sirven. Entonces, por eso vamos con la máxima ilusión de poder conseguir los 3 puntos, porque también sería dar un paso adelante y vernos ya un poco más en las posiciones de arriba. Osasuna ha dado a conocer la fecha de su asamblea ordinaria. Va a ser el próximo día 3 de noviembre, coincidiendo con el partido en casa ante el Málaga. En la misma se van a votar las cuentas de la temporada anterior y el presupuesto para esta. Además, se va a presentar el código ético del club y se va a informar sobre la viabilidad de los proyectos de reforma del estadio del Sadar. Adiós al sueño de la Mutilvera en la Copa del Rey. Los navarros no se van a enfrentar a un equipo de Champions ni de Europa League en la siguiente ronda, después de quedar eliminados anoche por el villanovense. La Unión Deportiva Mutilvera se quedó a 90 minutos de la gloria y de enfrentarse a un equipo Champions o de Europa League en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Andoni Alonso se repusieron de 2 zarpazos en una gran primera parte en la que fueron de menos a más. El primero, el tanto del villanovense en su primer acercamiento en el minuto 14. Un disparo de su capitán Pajuelo que pega en un defensa y lo hace imparable para Jorge López. Por debajo en el marcador, la Mutilvera comenzó a combinar en lugar de jugar en largo como al principio del choque, y tuvo sus frutos con este penalti en el que vemos que Dani Derra se lesiona al intentar parar el balón. A pesar de ello, el pamplonés decidió asumir la responsabilidad. En esta secuencia se aprecia cómo se toca en 2 ocasiones la pierna derecha. Lo lanzó y el portero adivinó su intención.
Este segundo zarpazo moral no hundió a la Mutilvera, que empató en el córner generado en la pena máxima. Los Santos igualó la eliminatoria en el 36, mientras que Derra era atendido en la banda y posteriormente sustituido. El gol de ellos para nada nos ha afectado, hemos seguido intentándolo. El penalti para nada nos ha afectado, hemos seguido intentándolo. La lesión de nuestro capitán tampoco nos ha afectado, hemos seguido intentándolo. Acto seguido ha venido el gol, así que eso es pues, un equipo con raza y con carácter. La Mutilvera creyó en la hazaña ante un villanovense desaparecido. Sin embargo, los navarros no se recuperaron del tercer mazazo. Este gol de falta directa de Gonzalo Poley nada más arrancar la segunda parte. En este periodo a los locales les costó más llegar con peligro a la portería extremeña. La labor que han hecho los jugadores ha sido, vamos, extraordinaria, ¿no? Y el derroche físico que han tenido pues ha sido excepcional. La Mutilvera no logró el empate y el villanovense acabó con las esperanzas locales tras esta pérdida de balón y posterior contra que transformó Leandro en el segundo minuto de los 7 de descuento, motivados por la pérdida de tiempo visitante. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Así nos vamos. Mañana en nuestro segundo canal pueden seguir viendo el debate sobre el estado de la comunidad, su segunda jornada. Y a las 2:30, más noticias. Buenas noches. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha.